Vamos a orar juntos para dar inicio a la prédica del día de hoy, para poner todo en manos del Señor y que sea el Espíritu Santo el que ministre, ¿verdad? En esta tarde. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos nuevamente, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque a través de la tecnología, Señor, podemos conectarnos, Señor, en el mismo tiempo. Para esta tarde, Señor, darte la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti. Te pedimos, Padre del cielo, en este momento, que el Espíritu Santo que vive y opera en nosotros, que se active, Señor, de una manera poderosa y sobrenatural. Señor, que nos des discernimiento para la enseñanza del día de hoy, que es acerca de los ministerios que tú das, Señor, de los dones, de las operaciones que da el Espíritu Santo. Señor, de los oficios que das, Señor, y todo el paquete de beneficios y también de responsabilidades, Señor, que nos das a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. En esta tarde venimos también poniéndonos a cuentas contigo, sabiendo que de una u otra manera todos los días, Señor, fallamos. Te pedimos perdón por todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si hemos ofendido, contristado o enojado al Espíritu Santo, Señor, con nuestras palabras, actitudes, incluso con los pensamientos, como dice la palabra en el Salmo 26. Señor, en esta tarde te queremos dar las gracias también por la salvación, principalmente porque sabemos, Señor, que tú nos has rescatado de la potestad de las tinieblas y nos has, Señor, visto con misericordia y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, el Señor Jesús. En esta tarde yo te pido, Padre del cielo, que se manifieste el Espíritu Santo en cada uno de los hogares donde estamos escuchando esta prédica, Señor, y estamos orando ahorita y pasando, Señor, el tiempo contigo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús también te damos las gracias porque tenemos techo, cobija, porque hay sustento, hay salud. Gracias por el ministerio a Padre, Señor, del cual somos parte. Gracias por el ministerio de intercesión, oración, Gime, Señor, que has puesto, Padre del cielo, para los miércoles, orar y interceder por personas, Señor, que están en necesidad, por hermanos, Señor, del mismo ministerio y por nuestros parientes, Señor, y gente conocida y desconocida que necesita la intercesión del cuerpo de Cristo. En esta tarde yo renuncio a toda sabiduría humana, Señor, a todo conocimiento humano, a toda idea preconcebida, a todo prejuicio, declarando que yo no soy nadie ni nada, y te pido, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca. En el nombre de Jesús cancelamos toda represalia y toda venganza de Satanás en contra de nosotros, y todo espíritu de distracción lo atamos y lo inactivamos. En el nombre de Jesús, todo lo que venga a poner nuestra mente y corazón en otras cosas, en el nombre de Jesús queda atado. Padre del cielo, ayúdanos, Señor, a tener la disposición para poner, Señor, toda la mente y la atención en la enseñanza de esta tarde, en el nombre de Jesús. También queremos, Señor, ofrecerte fruto de labios que confiesan tu nombre, que es la alabanza que vamos a cantar a continuación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por la alabanza. Juanca, ¿me das, porfa, permiso para compartir pantalla? Ya tenías autorización, a menos de que cambiaras de usuario. Sí, tenés permiso ya. Vamos a ver. Sí. Ya, ¿verdad? Ok, ahí están viendo la pantalla. Sí, correcto, ya sé. Ahí está la primera filmina. Correcto. Estás compartiendo el modo presentador, entonces vemos primera y segunda filmina. Dale en configurar visualización. Configurar visualización. Ajá. Y dale duplicar presentación. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí ni desconectemos. Bueno. Ahí estamos probando un equipo nuevo. Bueno.
Ahí está, en la primera filmina viene el email, correo electrónico, el WhatsApp, ¿verdad? Que ha variado hace como 3 presentaciones para acá, y el número de WhatsApp es otro de las prédicas anteriores, y sale, ¿verdad? En la parte inferior del cuadrito, la dirección del canal de YouTube para que podamos ver las prédicas que están siendo grabadas. ¿Ok? En esta tarde, el Señor nos pone un título, un tema que es el ministerio de pastor. Y bueno, ahí en la foto sale la imagen, ¿verdad? O la foto de un valle similar a lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Que Juan es mi pastor. La Biblia dice, y vamos a ver en esta tarde, que una vez que nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Tenemos diferentes ministerios que el Señor nos da. Vamos a poner aquí. Ok. Ahí sale el puntito. Esta foto la hemos visto varias veces, ¿verdad? La vuelvo a incluir en esta presentación porque la Biblia dice que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nacer de nuevo. De la naturaleza muerta y pecaminosa tenemos que nacer de nuevo, convertirnos en nuevas criaturas. La Biblia dice que la identidad nuestra hay que estudiarla en la palabra de Dios para entender de que el Señor nos rescata de una condición de muerte eterna espiritual para que nosotros llevemos fruto. ¿Okay? Entonces, de ahí el hecho de que el Señor nos compare con árboles que dan fruto, y por el fruto se conoce el árbol, tiene que ver con esta imagen. ¿Okay? Cuando la persona no ha nacido de nuevo y está en la condición de la izquierda de la pantalla, ¿verdad? De muerte espiritual, la Biblia dice que el destino final de esa persona es la condenación eterna. Todos tenemos que pasar por el nuevo nacimiento, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, ¿verdad? Que le dijo el Señor a Nicodemo que el que no naciera de agua y de espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Okay. Una vez que nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo llega a vivir dentro de nosotros, nos convertimos en nuevas criaturas, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice, ¿verdad? Que el Señor nos va a dotar de herramientas para poder predicar el Evangelio. La Biblia le dice dones, ¿verdad? Los dones no son juguetes, los dones son herramientas. Entonces, nosotros, cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, vemos que el Señor aquí, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nos va a dar herramientas, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son los dones. La Biblia habla de 9 dones espirituales, los vamos a repasar. También la Biblia dice que Él escoge ministerios para que nosotros trabajemos para Él en base a lo que Él predefinió para nosotros. También, cuando uno predica la palabra de Dios, la Biblia dice que van a haber señales y prodigios que van a seguir la predicación del Evangelio. ¿Sí? Y vamos a ver que también las señales son herramientas, no son juguetes. Son herramientas para trabajar para el reino de los cielos, ¿verdad? Y esas herramientas, en este caso las señales, confirman el mensaje y el mensajero. Todo esto con el objetivo de llevar almas para el reino, y algunos ministerios, ¿verdad? Como el de pastor, es para mantener el rebaño bien alimentado y cuidarlo. Una vez que se pasa de la condición de muerte espiritual al nuevo nacimiento, ¿verdad? Hay ministerios que son para mantener al rebaño y educarlo y cuidarlo, porque las ovejas son de Dios. El Señor escoge los ministerios. Entonces vamos a dar un repaso de lo que Dios nos da y lo que uno debe recibir cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de uno. Porque es una de las condiciones que la Biblia dice, un requisito. De hecho está en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. Okay, entonces, existen ministerios
dones, señales, y los vamos a repasar. En el libro de Marcos 16, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dice a los apóstoles que tienen que ir por todo el mundo a predicar lo que ellos aprendieron de parte de él, el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de sencillo es esto. El que cree y es bautizado es salvo, y el que no cree es por el alcance, es por todo el planeta. Las buenas nuevas de salvación. Y dice, y estas señales seguirán. Las señales no van delante, las señales siguen. Las señales siguen, pero lo primero es predicar el evangelio. Si uno está predicando el evangelio, las señales van a seguir a la persona o al ministerio. ¿Okay? Porque las señales, vamos a ver, que son confirmación del mensaje y del mensajero. Y aquí habla de 5 señales. Primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios. La primera señal. ¿Okay? Echar fuera demonios es parte de la vida cotidiana de un creyente. Porque estamos en una guerra espiritual que no tiene tregua, ¿verdad? Está en el libro de Efesios y lo dice claramente, que tenemos lucha contra carne y no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones del cielo, en las regiones celestes. Estamos en una guerra. Primera señal, echar fuera demonios. Hablar nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay 5 señales, y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, las señales que Dios nos da una vez que nacemos de nuevo y estamos predicando la palabra, esas señales siguen a la persona. Van a haber señales de ese tipo. Y la palabra de Dios dice que es la ayuda que Dios nos da, ¿verdad?, para poder confirmar el mensaje, de que el mensaje genuinamente viene del Dios Todopoderoso y del único Dios. Son las herramientas. Y un día estaba poniendo el ejemplo de que eso es como cuando alguien llega a hacerle el jardín a una casa, ¿verdad? Generalmente lleva la lima, el machete, el carretillo. Algunos tienen ese aparato, ¿cómo se llama? Una motoguaraña, etcétera. Pero si llegan a cortar el patio, arreglar el patio, y ya vienen sin herramientas y sin nada, ¿verdad? Uno podría preguntar, ¿y usted a qué vino? No, a arreglar el jardín. Bueno, ¿y con qué va a trabajar? ¿Verdad? Las herramientas son para trabajar. En el caso de predicar el evangelio, todo lo que el Señor nos da, ¿verdad?, en dones, señales, operaciones, ministerios, son para trabajar para Él y para hacer lo que Él quiere que hagamos. En este caso dice que las señales confirman la palabra, le dan validez, es como la firma de que el Señor, ¿verdad?, el Dios único, está avalando lo que la persona está diciendo, está confirmando. Si se quiere, de alguna manera es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el Señor está testificando a favor de uno o a favor de la persona que predica, ¿verdad? El Señor dice que nosotros somos testigos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por lo que el Señor dijo, por todo el mundo. Pero aquí dice que nosotros somos testigos. ¿Ok? Somos testigos de qué? De que verdaderamente Dios existe, de que verdaderamente Dios cambia la vida de una persona, que verdaderamente Dios quita, ¿verdad?, yugos de esclavitud, regiones de cautividad, ataduras, enfermedades, síntomas emocionales, depresión, intentos de suicidio, etc. Por eso es que el testimonio de cada uno de nosotros es importante, ¿verdad? Nosotros somos testigos de Dios. Hechos 2:4 dice, ahora sí, si nosotros somos testigos fieles,
¿verdad? Que la palabra testigo en griego es la palabra martureo y debiera la palabra mártir, ¿verdad? De hecho, un mártir es alguien que muere por lo que está defendiendo. ¿Qué más testigo que una persona que esté dispuesta a morir para defender en lo que cree? Que ahí viene la palabra mártir. Ahora, si nosotros somos testigos de Dios, Él testifica con nosotros. Es un trabajo en equipo. Hechos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según la voluntad del Espíritu Santo, no según la voluntad de nosotros. Porque vamos a ver que el que reparte los dones, el que reparte los ministerios, el que reparte las operaciones, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Las señales siguen el Evangelio, pero los ministerios, las operaciones y los dones, que son las herramientas, las reparte el Espíritu Santo según como Él decida. Es Él el que escoge los ministerios. ¿Ok? Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Nuevamente, el Señor les dijo que iban a recibir poder cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos, y eso fue en el día de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Una vez que el Señor muere y resucita, la Biblia dice que se les aparece 40 días con pruebas indubitables, ¿verdad? Y después, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles y otras personas y empiezan a hablar en otras lenguas. Es el nacimiento de la iglesia cristiana que fundó Jesucristo, porque el que fundó la iglesia fue Jesucristo, no fue un hombre. Primera de Corintios 12 dice acerca de los dones, ministerios y operaciones. Los dones, como dijimos antes, son herramientas. Y es el Espíritu Santo el que reparte los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero ya vamos a ver qué son operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya que dice dones en plural, dones de sanidades. Hay personas, ¿verdad? Estudiosos de la palabra, que dicen que el que dones de sanidad venga en plural es porque el Señor le va a dar el don de sanidad de algunas enfermedades específicas a unas personas. Eso lo he escuchado yo, por ejemplo, de este pastor Derek Prince, que ya él falleció, ya está con el Señor. Él decía que él había recibido el don de sanidad, ¿verdad? Específicamente de artritis y de algunos tipos de cáncer. Que durante su ministerio, que fue un ministerio muy largo y muy productivo, ¿verdad? O sea, de mucho fruto. Él decía que al final de su ministerio, él empezó a ver sanidades de gente invidente, pero fue hasta el puro final, que al principio de su ministerio no. Él no veía sanidades de invidentes o gente ciega, o ciegos, ¿verdad? Al principio de su ministerio, pero que el reumatismo, la artritis, problemas de espalda, piernas una más corta que la otra, y ese tipo de enfermedades, él durante todo su ministerio lo recibió. Entonces, eso es una explicación de por qué dice dones de sanidades, ¿verdad? Generalmente se toma como un solo don, parte de los 9 dones que vienen aquí, pero aquí dice dones en plural. A otro el hacer milagros, ¿verdad? O sea, una sanidad, digamos, puede ser un milagro si es en tiempo real, si es inmediatamente, ¿verdad? Eso es un milagro. Y también hay otro tipo de milagros, como por ejemplo los que hizo Elías o Eliseo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Eliseo hizo flotar un hacha, eso es un milagro, cuando se rompe una ley natural, sabiendo que las leyes que Dios puso, las leyes naturales, se sujetan también a la voluntad de Dios.
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hoy no vamos a ver qué significa cada don. Estamos viendo el principio de que Dios a su pueblo le reparte dones, ministerios, operaciones y señales. Y aquí dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, los dones es el Espíritu Santo el que los reparte. El que escoge los ministerios para cada persona o el ministerio para cada persona es el Espíritu Santo. Uno no se escoge solo, es él el que escoge a la persona. ¿Okay? Ahora, la palabra operaciones que viene aquí, en el griego, bueno, que para que lo quiera escudriñar en la concordancia Strong, es la G1754. Y se pronuncia o se dice energeo, que es poner en ejecución, ser operativo o efectuar. Entonces, interesante, porque él es el que escoge las personas que son las que ejecutan, ¿verdad? Digamos que los planes en un ministerio, hay gente que es ejecutiva. Digamos, un ejemplo. En la canasta del amor, que es parte del ministerio a padre, las personas llevan sus donaciones de alimentos no perecederos, ¿verdad? La reunión presencial. Ahora, ¿quién los empaca? ¿Quién los divide? ¿Quién los va a dejar? ¿Verdad? ¿Quién los reparte? Eso es algo interesante, porque la Biblia dice que hasta esto es Dios el que lo escoge. Él dice quién es el que los va a ir a dejar. Hasta eso. O sea, quién es el que pone en ejecución algo que él dice que se haga. Entonces, las operaciones, ¿verdad? Significa el cómo, cuándo y quién lo va a hacer en la parte operativa de un ministerio. Muy, muy interesante. Hasta eso lo escoge él. Después, en el libro Romanos 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, ahí vienen otros dones diferentes a los que estábamos viendo en la lista anterior. Por ejemplo, dice aquí que hay don de servicio. Don de servicio. O sea, gente que sirve. Y no es que no sirve de que no sirve, ¿verdad? O sea, de que tiene el don de ejecutar, de ir, de ofrecerse en la parte, ¿verdad? Ministerial, ir a acomodar esto, acomodar el otro, o se ofrece para hacer cosas, etcétera. Dice también el ministerio de enseñanza, exhortar, no necesariamente regañar, lo hemos visto en prédicas anteriores, que una exhortación es convencer con palabras a que una persona haga o deje de hacer algo. ¿Okay? O uno puede ser exhortado a alabar a Dios, por ejemplo, y no es un regaño, o sea, es una invitación para convencer con palabras para que alguien haga algo. También dice el que reparte con liberalidad. O sea, ¿qué es liberalidad? Hay un versículo que dice que hay gente, ¿verdad?, que actúa con falsa liberalidad, que es la persona que se hace pasar por alguien generoso, pero la realidad es que no lo está haciendo con una buena actitud y con todo el corazón, sino que le duele lo que está dando, le duele lo que está haciendo, le molesta, ¿verdad? Esa parte. Y es parte del proceso del carácter de un creyente, porque todos tenemos que llegar en algún momento a ser generosos con liberalidad, quiere decir que a darlo sin que a uno le pese, y que sea voluntariamente también. El que preside con solicitud, ¿qué es con solicitud? Que lo haga con ganas. Que cuando uno haga algo para Dios, lo haga con ganas. Que se vea que tiene entusiasmo, que tiene fervor, ¿verdad? Y que tiene toda la intención de que las cosas salgan bien. O sea, traducido al idioma nuestro, que no sea una persona arriada. ¿Ok? Dice que el que hace misericordia con alegría.
En Efesios 4:10 dice acerca de los ministerios que el Señor da. En Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo es Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí hay 5 ministerios, ¿verdad? Un apóstol es una persona enviada, eso es lo que significa en el griego original, es una persona enviada con órdenes. El profeta no solo es el que dice lo que va a suceder, eso no es solamente el don de profecía. El don de profecía también es poder explicar la palabra de Dios de una manera sencilla y también poder explicar la interacción que hay entre los libros, entre los 66 libros, ¿verdad? Con respecto a la persona de Jesucristo. Eso es un don y es un regalo que Dios le da a una persona. El evangelista, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de salvación, no solamente en una congregación, en un lugar específico, sino en campañas de evangelización. Un pastor tiene que velar por las ovejas, tiene que cuidar las ovejas, y en el libro de Ezequiel 34 dice que tiene que ir a vendar la perniquebrada, tiene que ir a traer la descarriada, a buscar la que se pierde, etc. Es el responsable en la parte individual por cada oveja. Y maestros, ¿verdad? Gente que enseñe la sana doctrina. De hecho, este ministerio es uno de los que el Señor advierte que es uno de los más delicados. Dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros para que no te llevéis mayor condenación. Porque si uno enseña mala doctrina, uno está entrando en juicio. De ahí que todo esto tiene que ser guiado y escogido y llevado por el Espíritu Santo. No en base a criterios humanos, ¿verdad? Sino a lo que el Señor diga. Porque la iglesia es de Él y la palabra que está escrita en la Biblia es de Él, no es de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Él. A fin de que dice aquí de perfeccionar a los santos. Entonces, perfeccionar es un proceso. Es un proceso. Por eso la Biblia dice que las personas recién convertidas al Señor van a recibir el alimento espiritual no adulterado, y le dice leche, porque somos niños espirituales. Conforme va la persona avanzando, si es que avanza, ¿verdad? Porque se puede quedar estancada o estancado, viene el alimento sólido. Eso es lo que se ve en la parte natural, ¿verdad? De un niño. Y dice para la obra del ministerio. ¿Para la obra de cuál ministerio? Para el ministerio de salvar almas. Y dice para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es, por ejemplo, en el caso de un pastor de ovejas, ¿verdad? De ovejas naturales, los animalitos, tiene que esperar a que todas vayan avanzando. Si queda una rezagada, hay que ir, la verdad, a nivelar con el resto, para que el rebaño camine a la misma velocidad y por el mismo lugar. Y dice que la medida es la medida de Jesucristo. Eso quiere decir que este proceso de perfeccionar termina hasta que estemos nosotros en el cielo. Es un proceso, porque todos tenemos siempre algo que mejorar, o mucho que mejorar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, 5 ministerios que Él escoge quién. En la Biblia no dice que una persona se escoge a sí misma. Y pone el ejemplo de Aarón, ¿verdad? El hermano de Moisés. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que el mismo Aarón no se escogió él mismo, sino que él fue escogido por Dios. Entonces, es Dios el que escoge los ministerios. Uno tiene que orar para ver cuál ministerio es el que Dios quiere que yo tenga, para que Él respalde todo lo que sucede en la vida y en el ministerio de esa persona. ¿Ok? Dice que perfeccionar a los santos tiene como objetivo, ¿verdad? Perfeccionar para que las ovejas no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, para que no sean engañados por otro tipo de doctrina. Y dice
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y está hablando de jerarquía, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, no solo somos un rebaño de ovejas, sino que también somos un cuerpo que tiene que ser edificado siguiendo al líder que es Jesucristo. Y dice que los miembros tienen que estar unidos, o tenemos que estar unidos entre nosotros, ayudándonos mutuamente. ¿Quién es la cabeza? Es Jesucristo. La cabeza no es una persona. Nosotros no seguimos personas, seguimos a Jesucristo. Él va a poner personas, ¿verdad?, en los ministerios que Él escoge, y le va a escoger ministerios a las personas. Y cada uno de nosotros tenemos que autoanalizar el trabajo que estamos haciendo de acuerdo al ministerio que Dios escoge para nosotros. Ahora, aquí en el libro de Efesios 5 hay algo muy interesante, porque si bien las señales que siguen, ¿verdad?, que vimos 5, no tienen ninguna otra, digamos, condición que creer, porque dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Las 5 señales no están sujetas, digamos, a género. Las puede hacer un hombre o una mujer, las señales. Los hombres y mujeres podemos recibir los dones, los 12 dones que están ahí, 9 dones que hablan en 1 Corintios 12. Las operaciones también, ¿verdad? Eso no está sujeto a género. Pero hay ministerios que sí tienen que ver con género, ya lo vamos a ver. Y esto es lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a leer en Efesios 5 una analogía que hace el Señor de que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una tipología de la relación de Dios con la iglesia. Y eso está establecido desde el principio de la creación. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a escudriñar esta parte antes de pasar a la otra parte del versículo, porque aquí dice, ¿verdad?, que el sometimiento, en el sentido de lo que Dios establece, es parte de la obediencia. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que las mujeres casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿qué pasa si el marido no se está comportando de acuerdo a lo que la Biblia dice? Porque aquí dice, ¿verdad?, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que los maridos tienen que amar a las mujeres, a las esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, aquí está diciendo cómo es que el marido puede mantener la autoridad siempre y cuando, la autoridad del hogar, siempre y cuando se esté comportando como la Biblia dice. Un marido adúltero, un marido que sea una persona con vicios como licor, las drogas, etcétera, que haya abuso, ¿verdad?, físico, emocional o sexual con hijos o hijas. En ese caso, la palabra dice en 1 Corintios 7, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que es el mismo que escribió esto, dice que la persona, la separación física sí es parte de lo que dice la escritura. Eso está en 1 Corintios 7. Dice del 10 al 11, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Aquí dice, y si se separa. Bueno, ¿en qué situaciones está la separación física permitida por la escritura en esos casos específicos?
Si hay pecado recurrente, maltrato recurrente, la persona no quiere cambiar y ya está en riesgo la integridad, la salud y la salvación de terceros, ¿verdad? Hay que hacer lo que dice la escritura, hay que tener una separación física. Aquí no dice que se puede volver a casar, dice que se puede quedar sin casar, pero tiene que separarse, porque uno no puede obligar a una persona a ser obediente a Dios. Eso es el libre albedrío. Ahora, entonces, si es que el marido se está comportando como la Biblia dice, ¿verdad? Entonces la autoridad que viene de la palabra autor, ¿verdad? La palabra, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Y el autor de toda la creación, incluyéndonos a nosotros, es Dios. Eso lo vimos en la prédica de sexualidad divina. Como hay un diseño, una proporción, ¿verdad? Es un diseño perfecto en el tema genético, en la creación, numérico, la llave y la cerradura, la vimos, y cómo definitivamente, ¿verdad? El Señor todo lo planeó perfecto. Y aquí estamos hablando de un tema de autoridad en base a un orden. Y está el Señor haciendo la analogía entre el matrimonio y la iglesia. ¿Okay? Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí en amarillo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol está haciendo la comparación de un matrimonio, ¿verdad? Y la relación de Cristo y de la iglesia. Hay un orden. La cabeza del hogar es el hombre. Está establecido siempre y cuando el hombre esté comportándose y actuando como la escritura dice, para que el matrimonio funcione de acuerdo al orden de Dios. Si este orden se invierte, el matrimonio empieza a ser disfuncional y hay efectos que se pueden ver, ¿verdad? No solo en la misma pareja, sino en los hijos y en toda la estructura matrimonial. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ok, entonces, el Señor establece un orden donde el hombre se le hace responsable. Esta es la palabra clave, responsable. Porque esto no se trata, ¿verdad?, de derechos humanos. Se trata de que vamos a tener que darle cuentas a Dios. Eso es el eje de la prédica de hoy, es que nosotros vamos a ser responsables o somos responsables de darle cuenta a Dios de lo que Él nos dio. Ahí está la parábola de las minas, la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde el Señor le pide cuentas a cada uno de lo que Él le da. Pero hay un orden, ¿ok? Entonces el hombre es responsable delante de Dios de dar cuenta por su casa. Eso lo vamos a ver ahorita y lo estamos viendo que hay un orden. Y también por su esposa. Porque la esposa dice que en otro versículo que hay que tratarla como un vaso frágil, dice la escritura. Bueno, hay maridos que no tratan a la esposa como un vaso frágil. Y van a tener que dar cuentas a Dios, o vamos a tener que dar cuentas a Dios por el trato que le dimos a las esposas. Y también las esposas van a tener que dar cuenta de cómo fue su comportamiento durante, ¿verdad?, el pacto matrimonial. Entonces, la analogía es que la iglesia, ¿verdad?, también tiene este formato. Para los que han estudiado la Biblia y la han leído, ¿verdad?, en el libro de Josué capítulo 7, hay una historia de un hombre de la tribu de Judá que se llamó Acán. Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba conquistando la tierra prometida con el liderazgo de Josué, Dios le dijo a Josué que cuando pelearan contra un pueblo específico no podían dejarse absolutamente nada de ese pueblo, tenían que destruirlo todo. Pero una persona que se llamó Acán no hizo caso y escondió un manto babilónico, un lingote de oro
y un poco de dinero debajo de la tienda de él. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel empezó a perder la batalla contra un pueblito, pues digo pueblito porque ahí mismo dice que era pequeñito, que se llamaba Ai, H-A-I. Y Josué rasgó sus vestiduras porque él sabía que los vecinos iban a empezar a decir que Dios los había ya entregado a los israelitas porque no pudieron contra un pueblo después de las murallas de Jericó. ¿Ok? El tema es que cuando Dios le dice a Josué que busque al responsable por haber hecho la desobediencia, la Biblia dice que Dios le dijo a Josué que llamara a los varones, que llamara a las familias por los varones. Eso es una tipología de que es el hombre de la casa el que tiene que dar la cara por la familia. Y eso en la vida secular se ve y lo vemos. ¿Okay? Cuando hay un conflicto, cuando hay que ir a hablar por algo que hace un hijo, cuando faltan el respeto, ¿verdad? A la esposa, es el marido el responsable de cuidar eso. Desde Génesis podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 2 y 3, cómo Dios establece un orden de propósito y responsabilidad diferente para el hombre y la mujer. Por ejemplo, ahora en esta época que ya estamos llegando a la segunda venida del Señor Jesucristo, la Biblia dice, ¿verdad?, que la oscuridad, una densa oscuridad iba a cubrir la tierra. Y también dice, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriará y que iba a estar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Bueno, ahora hay una ideología de género que dice que si una persona que es hombre, ¿verdad?, se siente como una mujer, puede cambiar de género a través de cirugía y hormonas. Bueno, se puede poner hormonas y cirugía, pero cada célula de esa persona va a seguir siendo una célula de un hombre, el cromosoma XY. A nivel de cromosomas no se puede hacer nada, porque eso es algo que ya Dios estableció. Y definitivamente no hay un buzón de sugerencias, donde uno le puede dar sugerencias a Dios de que él no está de acuerdo con eso. Por ejemplo, hay hombres que ellos están convencidos de que tienen derecho a tener un bebé, ¿verdad? O sea, quieren pasar por la sensación de tener un parto. Pero la Biblia dice claramente desde el principio que Dios establece, ¿verdad?, funciones y responsabilidades por un propósito. La mujer es la encargada, de acuerdo a lo que Dios dice, y del milagro de que un bebé se forme en el vientre de la mujer. Es un privilegio. Y siendo realista, ese privilegio los hombres no lo tenemos. Okay, nos dieron responsabilidades y propósitos diferentes. Como yo un día le decía a mi mamá, es que yo no estoy de acuerdo con el tema de la vejez, no estoy de acuerdo en envejecer, pero también le dije, bueno, a mí nadie me está preguntando si estoy de acuerdo. La vejez es algo que está establecido por Dios. El cuerpo externo físico se va a ir desgastando, dice la escritura. Y por más buzones de sugerencias que hagamos, Dios no va a cambiar eso, porque son leyes y cosas que Dios establece, le guste al ser humano o no. Desde el principio de la creación, Dios no le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad?, que si estaban de acuerdo con lo que él hizo, que si tenían alguna sugerencia para que él pudiera cambiar algo de lo que él creó. No, a Adán lo que le dio fue la oportunidad de ponerle el nombre a los animales, pero nunca le dijo si estaba de acuerdo o no en alguno de los diseños que él hizo. Tampoco le preguntó si quería cuidar el jardín, que es una tipología de lo que estamos hablando ahorita. Porque el cuidar un jardín es precisamente un ministerio, es una responsabilidad que Dios dio. Se lo dio a Adán. ¿Okay? Igual que el mandamiento, Dios le dio el mandamiento de no comer del árbol del bien, del fruto del bien y del mal, se lo dio a Adán antes de que Eva fuera formada. Y ya lo vamos a ver, lo vamos a repasar. Entonces, propósito y responsabilidad diferente es el plan de Dios. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Okay? El hombre tiene derecho, debe responsabilidad y propósito diferente y la mujer también, y somos un complemento.
Y entre los dos tenemos la responsabilidad de generar un pueblo para Dios. Eso es lo que dice la Escritura a través del matrimonio. Dios lo establece para que seamos plenos y Él cumpla, aquí me faltó la mayúscula, y Él cumpla su propósito en nosotros, no al revés. O sea, no es que Dios se acomode al propósito mío, es que cuando nacemos de nuevo, la Biblia dice, hágase tu voluntad, no la de nosotros. También la Biblia dice que Él creó, ¿verdad?, obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice la Biblia. No es que el Señor se va a acomodar a mis sueños y a mis propósitos y a mis planes, es al revés. Por eso estamos viendo esto el día de hoy. Primera de Timoteo 3:1 dice muy claramente cuáles son los requisitos que están por escritos para poder liderar una iglesia, una congregación. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y aquí lo puse en verde porque ya vamos a ver qué significa la palabra en griego, obispado. Algunas traducciones dicen episcopado. Buena obra desea, o sea que está bien, pero es necesario. No dice es recomendable, dice es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, está diciendo que es un hombre, que esté casado solo con una mujer, no que sea casado 2, 3 o 4 veces, que tampoco sea un polígamo. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, que no sea peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muy importante. No un neófito, que es un recién convertido. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y aquí puse la palabra diablo 2 veces, bueno, sale 2 veces. Lo que hice yo fue ponerla en amarillo, para ver que el diablo está mencionado, ¿verdad?, en los requisitos de los obispos, y está mencionado 2 veces. Dice, no un neófito para no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí habla de condenación, aquí habla de lazo. Ahora, ¿qué significa la palabra obispado o de dónde viene? ¿Cuál es la etimología? En el griego es la G 1984, la concordancia Strong, y se pronuncia episcopé, que es una superintendencia, un oficio, un cargo. El responsable de la congregación, responsable de dar cuentas a Dios. Esta es la parte. Porque no a todo el mundo le gusta la responsabilidad, ¿verdad?, de tener que darle cuentas a Dios. Es un ministerio muy delicado. Porque aquí están los requisitos. Es necesario, ¿ok? Y el obispado o episcopé es tener la responsabilidad de lo que sucede en ese ministerio, porque le va a tener que dar cuentas a Dios. En el libro de Tito, capítulo 1 dice, por esta causa te dejé en Creta, está hablando Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, lo mandó, lo estaba sugiriendo. Ahora aquí dice que es necesario, no es una sugerencia. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Nunca dice en la Biblia que el responsable de una congregación sea una mujer. Y ahora vamos a ver que no es un tema de machismo, porque Satanás se aprovecha y distorsiona la escritura. Y vamos a ver que el mismo Satanás y sus ángeles caídos tienen responsabilidad en esta decisión que Dios tomó. Yo sé que la información puede ser que esté muy densa, pero espero que hasta ahorita vayamos con claridad, ¿verdad? Bien. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Administrador. O sea, un peón. No es el dueño de las ovejas, es un peón. De hecho, la Biblia dice jornalero, que es la definición en el griego original. Ni siquiera dice capataz, es un jornalero. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, otra vez dice que no sea peleón, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, uno no predica la palabra de Dios para hacerse rico o millonario. Eso no es lo que dice la Escritura. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, perdón, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy importante, convencer a los que contradicen. ¿Okay? Una de las experiencias que yo puedo compartir como parte del ministerio Abba Padre, cuando yo llegué al ministerio Abba Padre hace casi 10 años y fuimos a hacer misiones, doña Jamie, Nela y yo, a diferentes casas. Una vez fuimos y yo iba como un aprendiz porque yo decía que voy a ir a hacer yo si yo apenas estoy aprendiendo, ¿verdad? Y todavía sigo aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Pero en esa misión específica llegamos a una casa donde el esposo apenas nos vio, salió prácticamente huyendo de la casa. Él no quería recibir. Estaba la esposa, creo que dos hijas, ¿sí? Y después llegó como una amiga. Y llegamos como a las 2 de la tarde y iban a ser las 6 de la tarde y el esposo estaba afuera de la casa haciendo que hacían, haciendo tiempo para que nos fuéramos. Ni saludó ni nada, pues no nos quería ir. Ahora, el momento que estábamos orando, yo cerré los ojos y yo tuve una visión donde yo vi a ese señor entrando por la puerta principal de la casa y se venía directamente donde yo estaba y me metía un puñetazo en la cara. De hecho, en la visión yo la cabeza, la hice para un lado porque fue como muy real la visión. Y yo abrí los ojos, ¿verdad? Y le dije a doña Jenny, yo creo que ya tenemos que ir, ¿verdad? Y después estaba analizando yo el hecho de que es cierto, o sea, cuando uno llega a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? O llega a una casa, aunque yo estuviera apenas empezando, eh, el de la casa o la persona que nos está recibiendo, a veces me dirigía la palabra a mí como si fuera yo el que supiera. Y yo lo que hacía era volver a doña Jenny porque yo estaba viendo ver cómo era una misión. Pero en esa visión, el que le iban a pegar era a mí, porque yo era la figura, o soy, digamos, la figura, el único hombre que había ahí en el sentido de que fuimos a evangelizar. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no nos iban a pegar a los tres? Digamos, sería lo que mucha gente dice, no, es el hombre el que tiene que dar la cara. Igualmente, cuando íbamos a una iglesia antes, ¿verdad? Yo veía que cuando habían algunas personas de ese lugar que a veces no eran muy amables, ¿verdad? Con doña Jamie, con él, y que había cierto trato, y a mí eso no me pareció, no me gustó. Entonces yo averigüé, pregunté, y ya después yo, ¿verdad? Saludando a esas personas, ya veían que iban acompañadas, digamos que por un hombre. Entonces ya hay como cierto respeto, y eso es lo que la Biblia dice acerca de eso, porque cuando no quiere decir que la mujer no pueda tener un ministerio. De hecho, nosotros o yo, ¿verdad? Puedo decir que yo soy fruto de un ministerio, Abba Padre, que Dios se lo dio a doña Jamie hace más de 30 años. Es un ministerio de restauración y consejería por medio y a través de la escritura y con el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Lo que estamos hablando aquí es el ministerio de pastor.
Y ya vamos a ver por qué. Okay, estamos como chorreando la base, el fundamento, ¿verdad? De lo que dice la Escritura. Dice requisitos de los diáconos. Okay, el diácono es diferente, ¿verdad? A un obispo. Son los servidores de la iglesia. Y la Biblia sí dice que pueden ser hombres y mujeres. Dicen los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Qué interesante, tienen que ser sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Ahora, ¿quién evalúa eso? Tiene que haber alguien que evalúa si son irreprensibles o no. Tiene que haber alguien que los ponga a prueba. Quiere decir que tiene que haber alguien, ¿verdad?, que diga sirve o no sirve. Las mujeres así mismo sean honestas, y meten mujeres, no calumniadoras. Bueno, sabemos que una calumnia es una mentira que se dice con tal de dañar, ¿verdad?, el honor o la integridad de una persona. Es una calumnia. Dice, si no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí se escucha bien, Esteban. Es que aquí está lloviendo y no sé si estoy hablando bajito o bien. Sí, se escucha. ¿Sí escucha? Ok. Ok, en Tito 2, el título es Enseñanza de la sana doctrina, porque esto tiene que ver con doctrina que está escrita en la Biblia. Dice, pero tú, está diciendo Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, y hay mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, o sea, que se porten de acuerdo, ¿verdad?, a su cargo, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí sí dice que pueden enseñar. Ahora, ¿quién? Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es una bendición. Que una señora llena del poder y la autoridad del Espíritu Santo le enseña a una mujer recién casada de qué se trata el matrimonio y qué es lo que tiene que hacer y cómo trabajar con los hijos, con el esposo, cómo ser prudente. Dice casta, que la castidad no es la definición que realmente uno piensa, que es que no haya tenido relaciones íntimas. La castidad tiene que ver con la pulcritud, que se porte como una señora, que se vista como una señora, que actúe como una señora, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está diciendo para qué, porque son representantes del reino de los cielos delante de las otras personas. Y si no se comportan de esta manera, entonces se blasfema la palabra de Dios por parte de los impíos e incrédulos, donde ven mujeres dentro de una congregación que actúan como una mujer impía. Entonces, ¿qué es lo que dicen los de afuera? Para ser un hipócrita de esos de ahí, mejor no me quedo afuera. Es lo mismo de todo lo demás. No, aquí todo esto tiene que ver con que es Dios el que tiene que ser glorificado y honrado. Por eso es que hay un orden. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Otra vez mete Pablo, el apóstol, mete el testimonio de lo que la gente de afuera diga, vea y piense, porque nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Entonces, pero aquí sí habla de las señoras, ¿verdad?, que sean reverentes en su porte, y dice que le enseñen a las mujeres jóvenes. Vamos a leer unos versículos que a veces se sacan de contexto, que son estos dos. Dice en 1 Corintios 14, perdón, del 33 en adelante, dice,
Aquí esto lo vemos, por ejemplo, en las prédicas y enseñanzas que hacemos con familias, donde hay niñas y hay obviamente las mamás, se les explica, como estamos explicando hoy, por qué el apóstol Pablo dijo esto en 1 Corintios y en Timoteo. Perdón, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Okay. Ya aquí uno dice, ¿verdad? Se pone un poco álgido el tema, porque dice, pues no les es permitido hablar, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Yo me imagino que Pablo en esa época, al igual que hoy, recibe y recibió muchos ataques de las mujeres, señoras, niñas, adolescentes y hasta algunos esposos que decían que por qué decía palabras tan fuertes. Ahora aquí dice que son mandamientos del Señor. Pero el Pablo dice, más el que ignora, ignore. Y si hay gente que ignora esto, que lo ignora en el sentido no que no le conoce, sino que no lo hace caso, no lo sigue. Y ahí es donde vemos que hay consecuencias de no seguir el orden de Dios en este caso, porque se meten espíritus a las congregaciones que no son el Espíritu Santo de Dios, como el espíritu de Jezabel, el espíritu de Balaam, ¿verdad? La estructura nicolaíta, el espíritu de Caín. Eso está en las 7 cartas de las iglesias y en el libro de Apocalipsis. Y ya vamos a ver por qué, porque sí tiene que ver también los ángeles caídos con él y el reino de las tinieblas. Entonces dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, Pablo dice que es un mandamiento del Señor. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. La palabra castidad que leímos anteriormente tiene que ver con pudor, ¿verdad? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otro versículo álgido, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En el versículo anterior vimos, ¿verdad?, que las ancianas pueden ser maestras del bien y que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿verdad?, y también a los niños. Lo que la Biblia dice, que Pablo está diciendo, es que no le es permitido liderar una congregación. Y ya vamos a ver por qué. Que si hay dudas, que pregunte el esposo. Qué interesante. Así como en el pecado de Acán, Dios le dijo a Josué que llamara a los hombres de cada tribu y que le llegara al desobediente. Y leemos en el pecado de Acán que apedrearon a la mujer, a los hijos y hasta los animales de Acán. O sea, Acán perjudicó a la mujer, a los hijos y hasta los animales que tenía él por algo que hizo él delante de Dios. Entonces, el responsable de la casa delante de Dios, el sacerdote del hogar, es el hombre. Y a cada uno de nosotros nos van a pedir cuentas por eso. En el caso del ministerio de pastor, ¿verdad?, y de evangelista, que son los que se tienen que parar en frente, la Biblia sí dice que tienen que ser hombres. Y ya vamos a ver por qué. Porque la Biblia sí habla de profetisas. Por ejemplo, Débora, en el libro de Jueces, era una profetisa. Lo tengo aquí notado en un versículo, dice, en Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y dice, acostumbrada a sentarse bajo la palmera
de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Después habla de María, la hermana de Moisés y de Aarón, que también le dice profetisa. También en el libro de Isaías dice que Isaías se casó con una profetisa. Después siguen habiendo versículos hasta el Nuevo Testamento que hablan de Ana, la profetisa, estaba en el templo. El Señor reparte dones. Los dones, ¿verdad? De 1 Corintios 12 no están sujetos a género. Los ministerios que tienen que ver con liderar la congregación sí están sujetos a género. No porque a una persona se le haya ocurrido, es porque aquí vamos a leer que cuando Pablo dice por qué, menciona algo que pasó en el libro de Génesis. Dice, voy a leer desde el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora, yo pregunto, ¿qué culpa tuvo Adán de haber sido formado primero? ¿O qué participación tuvo él en esa decisión? ¿Qué participación, qué responsabilidad tuvo Eva de haber sido formada según? Ni Adán ni Eva tuvieron parte en esa decisión. Esto fue Dios el que lo decidió. Igual que el género de los que estamos escuchando hoy. Nadie lo pusieron ayer en un cuestionario a ver si quería ser mujer o hombre, si queríamos nacer en este siglo, si queríamos nacer en Costa Rica, y gracias a Dios que nacimos aquí, ¿verdad? Porque eso es un paraíso, pero nosotros no escogimos nada de eso. Eso lo escogió Dios. ¿Sí? Y por más en desacuerdo que esté uno no puede cambiar lo que Dios estableció. Por eso puse el ejemplo de la vejez y el ejemplo, ¿verdad? La familia tampoco se puede escoger, son cosas que no se escogen. Hay leyes, la ley de la gravedad es una ley. Le guste o no le guste, la ley, ¿verdad? De la gravedad dice que todo está traído al centro de la Tierra. ¿A qué velocidad? Hasta la aceleración da, ¿verdad? Todo está, que son leyes que no se cambian. Ahora aquí, ¿por qué toca el tema de Adán y Eva? Ok, interesante. Dice, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación como es. Si uno no ve la parte que sigue, pareciera que lo que está diciendo Pablo es hiriente y machista. Y muchas personas, mujeres, podrían sentirse de que la Biblia es, como dicen muchos, es que la Biblia es un libro machista, pero es que eso no es cierto. Eso no es cierto, que vivimos en una sociedad patriarcal, bueno, eso tampoco es cierto. En Ucrania la gente que no puede salir del país son los hombres que tienen que ir a pelear en la guerra. Ahorita en Rusia no están dejando que salgan los hombres, porque los están reclutando a la fuerza para ir a la guerra. Entonces, si fuera una sociedad 100% patriarcal, que recluten a las mujeres y que vayan a pelear a la guerra a ellas, pero eso no sucede. O sea, cada género le toca una responsabilidad y un propósito. Ahora, ¿por qué Pablo habla de Génesis? Okay, qué interesante, dice. El apóstol Pablo justifica este mandato llevándonos a recordar la historia bíblica en el libro de Génesis, donde un ángel caído, porque es un ángel caído, identificado como el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, eso está en Apocalipsis 12:9, porque en Génesis 3:1 dice que la serpiente era astuta. Entonces, ¿cuál es la serpiente de Génesis 3:1? Es la misma de Apocalipsis 12:9. ¿Okay? Y vemos que el problema que hubo desde el principio fue entre la serpiente y la mujer. La pregunta sería, ¿y dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán no estaba ahí? ¿Por qué este ser le habló a la mujer y no al hombre? ¿Por qué Dios le dio el mandamiento a Adán antes de que Eva fuera formada y fue a Satanás directamente a Eva a engañarla y la engañó, ¿verdad? Hubo un evento entre un ángel caído y una mujer humana desde el principio. Y dice, ¿verdad?
que este ser tiene una conversación con la primera mujer que habitó en la tierra, estando ausente Adán, a que Dios le había dado el mandamiento directamente de no comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Una vez que entra el pecado a la tierra, la Biblia dice que Dios al que le reclama es a Adán por haber desobedecido. Ok. La primera rebelión. En Génesis salen 3 rebeliones diferentes. Y en las 3 están involucrados ángeles caídos y mujeres humanas. Y vamos a ver que es que estos seres tienen una fijación con la mujer humana. Tal así que ellos se mezclaron con mujeres humanas y dice que las vieron hermosas. Entonces ya vamos viendo, ¿verdad? Que el tema de que sea un hombre el que lidere la congregación no es por falta de capacidad de la mujer, es porque Dios protege a la mujer de ángeles caídos y del reino de las tinieblas que está fijado con el tema de las mujeres humanas. La primera rebelión, que dice, Génesis 3:9, dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice que llamó al hombre, no lo llamó a los dos, llamó al hombre. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí está hablando en singular. No le está diciendo quién les enseñó que estaban desnudos, le está hablando al hombre, porque fue al hombre al que le dio el mandamiento. Has comido el árbol que yo te mandé, singular, que yo te mandé que no comiese. No dice que yo les mandé, dice yo te mandé. Entonces, como decimos aquí, el Señor pega el cepo al hombre, igual que Acán. Es al hombre el que pega el cepo. El cepo es donde se ordeñan las vacas, ¿verdad? Bueno, yo no sé ahora si hay cepo o no, porque es muy moderno. Pero digamos que es donde las vacas metían o meten la cabeza en una estructura de madera y las pesan para que no se muevan. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, como diciéndolo, usted escuchó la voz de su mujer en vez de lo que yo le dije. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé singular, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, la primera rebelión, y participa un ángel caído que tiene nombres varios, ¿verdad? O adjetivos, que son nombres, que Satanás no es un nombre, significa enemigo, en este caso. Dice que maldita será la tierra por su causa, entonces generó una factura grande, por supuesto. En esa primera rebelión entró la muerte, que Dios dijo, si comen, se mueren. Entonces, de ahí en adelante se muere el perico, el gato, el guppy, el pez de colores, todos se mueren. Nosotros también en algún momento, ¿verdad? Y eso fue por la primera rebelión. Se maldijo la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ok? Primera de Corintios 11, del 10 al 12 dice, y algo muy interesante. Y esto es precisamente el versículo que conecta a las mujeres humanas con los ángeles caídos. Perdón. Y está en el Nuevo Testamento. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y a eso uno dice, bueno, ¿cuáles ángeles? Porque los ángeles escogidos de Dios, ellos, la Biblia dice, bueno, dice primero que son mayores en fuerza y potencia que el ser humano. Pero ellos, la Biblia dice que son espíritus ministradores que están al servicio de los que hemos heredado la salvación. El ángel Gabriel le habló a María, le dio un mensaje. No llegó a mentirle, ni llegó a seducirla, ni llegó a convencerla de que era una deidad. Entonces, por causa de cuáles ángeles es que la mujer tiene que tener señal de autoridad, por causa de los ángeles caídos, que ya vimos la primera rebelión. Un ángel caído, que antes se llamaba Lucifer o Heilel, llegó a hablarle a la primera mujer humana. Hizo que fallara el ser humano y vino una consecuencia, ¿verdad? Que se maldijo la tierra y entró la muerte hasta hoy. Dice aquí, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, la mujer tiene que tener, ¿verdad?
Dice aquí una señal de autoridad por causa de los ángeles. Los ángeles caídos. Vea que la segunda rebelión. Y aquí puse yo un título. Los ángeles caídos tienen una fijación con las mujeres. Sí, veamos la segunda rebelión. En Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, mujeres, que viendo los hijos de Dios, aquí es Ben Elohim, son los ángeles, está en el libro de Job también, donde dice que un día llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí no está hablando de seres humanos, está hablando de seres celestiales, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero la segunda rebelión también involucra ángeles caídos y mujeres humanas. ¿Cuál fue el efecto o la consecuencia que generó esto? El diluvio. El diluvio. Eso está en Génesis 6 y Génesis 7. Entonces, los ángeles vieron y ven hermosas a las mujeres. Las ven en esa época y las siguen viendo ahorita todavía. Por eso es que el Señor pone al hombre, ¿verdad? Para que lidere una congregación para proteger a las mujeres de que si se hace al revés, si es la mujer la que lidera, va a tener una influencia directa por principados que aunque el ministerio empiece bien, ya después se empieza a meter otra cosa, porque se está cambiando el orden de las cosas, se está cambiando el orden. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, primero Dios, después cónyuge, después hijos y después trabajo. Bueno, digamos que habría que buscar un versículo que respalde las últimas dos, ¿verdad? Pero es un orden. Ahora, si yo pongo el trabajo por encima de mi familia, y lo puedo decir con propiedad, uno termina perdiendo la familia, ¿verdad? Porque si uno no pasa, perdón, tiempo con la familia, no hay comunión con la esposa, se pierde la comunión y vienen todos los problemas después de gente de afuera, infidelidad, adulterio, hasta que se destruye el matrimonio. ¿Ok? Entonces, hay un orden para que las cosas funcionen. Y en el caso de lo espiritual, el Señor dice, y lo dice Pablo de una manera muy enfática, de que la mujer tiene que estar, ¿verdad? No liderando la congregación, y habla del Génesis, donde ella fue engañada, ¿verdad? Por un ser que es muy astuto, y después vemos que esos seres seducen a las mujeres humanas, se mezclan con ellas, y ya vamos a ver la tercera rebelión. Entonces, no es un hecho de que a la mujer le falte capacidad. De hecho, hay mujeres que son mucho más brillantes, más disciplinadas, más ecuánimes y un montón de atributos mucho mejores que el hombre. De hecho, ¿verdad? Yo lo he visto como cuando una persona se casa con una mujer virtuosa, definitivamente es, como le digo yo a algunos de los miembros del Abba Padre del ministerio, que es como el arma secreta, porque trae una bendición enorme a la casa. Una mujer virtuosa bendice el hogar, como dice el Proverbios 31. Bendice el hogar. Ese es como el arma secreta. Pero cuando se expone a algo que Dios no autoriza en la palabra de Dios, los caídos van con todo a influir a esa persona, ¿verdad? Para que se meta poco a poco espíritus con minúscula en una congregación y al final perdemos todos. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Entonces, segunda rebelión, caídos, ángeles caídos mezclados con mujeres humanas porque les gustan. Y se les gustaban antes, les gustan ahora. Les siguen gustando. Ok, la tercera rebelión, la Torre de Babel. Estoy hablando en el libro de Génesis, ¿verdad? Ahora, aquí dice algunas versiones, porque aquí esto en el tema de Semiramis, ¿verdad? Que es de acuerdo a una leyenda, porque Semiramis no sale en la Biblia, pero sí sale en Nimrod.
Y una de las cosas de la que podemos nosotros ver evidencia, que vimos la vez pasada en el tema de la idolatría, es que la mujer con el niño en brazos es una deidad que se repite en la mayoría de las culturas de la tierra. En Egipto, en Babilonia, Grecia, ¿verdad? En la India, en diferentes culturas existe una diosa con un niño en los brazos. Ahora, esa es la tercera rebelión, la Torre de Babel. Algunas versiones aseguran que esta mujer, que se llamó Semiramis, estuvo casada con Nimrod, que fue el que construyó la Torre de Babel. ¿Verdad? Es lo que dice Nimrod, sí está en la Biblia. Y que así fue como logró todas sus conquistas mediante dicha alianza a través del matrimonio con él. Sin embargo, luego de la muerte de Nimrod o Ninus, ¿verdad? De ahí viene la palabra Nínive, que es una ciudad que está en el Antiguo Testamento. Semiramis aseguró haber quedado embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. Y cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo Tamuz, que también está en la Biblia, era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, o la Saturnalia romana, que es el 25 de diciembre, según el calendario babilónico. Semiramis decreta que ella y Tamuz debían ser adorados como dioses, como él, como el dios Sol o Baal, y ella, al considerarse la esposa de un dios y la madre terrenal de otro dios, Tamuz se proclamaba a sí misma la reina del cielo. Como en Jeremías 44, ¿verdad? Que Jeremías 44 habla de la reina del cielo, y no había nacido la Virgen María. No había nacido la Virgen. Jeremías escribió eso, ¿verdad? Por lo menos 600 años antes de que Jesús naciera. Y ya había una reina del cielo, en base a una deidad femenina, de una persona que dijo que era una diosa, por influencia del diablo. Desde ese día, Nimrod y Semiramis, ahora deificados como dios y diosa, han aparecido con distintos nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en la que fueron adoptados. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad y la belleza en Egipto, Grecia, Roma y otros lugares, tales como Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot o Ishtar, y ahí siguen los nombres, porque es el mismo principado con diferentes nombres. La tercera rebelión, que es la Torre de Babel, hace que el Señor Dios único confunda las lenguas de los humanos y los disperse por toda la tierra. Y de ahí es donde sale que todas las culturas tienen una deidad femenina con el niño en brazos. Esta mujer se aprovechó de la profecía de Génesis 3, 14 y 15, donde Dios le dijo a la mujer que iba a poner, a la serpiente le dijo que iba a poner enemistad a la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y Dios dijo que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, ¿por qué esta mujer dijo que ella era una diosa y que lo que nació con Dios? Porque ella estaba asegurando de que la profecía de Génesis 3 estaba cumpliendo con ella. Entonces, vea qué peligroso, porque si uno analiza por qué antes del diluvio no había idolatría, es una pregunta válida. Antes del diluvio no hay ni un solo versículo que diga que los hombres adoraban imágenes. No hay becerro de oro, no está Baal, no está Acera, no está Astarot, no está Kion, ni está Moloch, ni Chemos, ni todos los bichos que salen en el libro de Reyes y en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué después del diluvio sí empiezan a haber ídolos? Empiezan a haber ídolos, estatuas, imágenes. Y el Señor pone un mandamiento. Bueno, ese es un tema que lo podemos ver después, pero tiene que ver con el hecho de que los ángeles caídos que se mezclaron con mujeres humanas, la Biblia dice en el libro de Judas y en 2 de Pedro 2, que están encerrados en prisiones de oscuridad, guardados para el día del juicio. Los ángeles caídos que se metieron con mujeres humanas no están sueltos, fueron encerrados en prisiones de oscuridad. De ahí que después del diluvio, que fue parte de lo que se pagó, o la humanidad pagó por la segunda rebelión, ¿verdad? Que es haber mezclado la genética humana con otro tipo de genética y habían gigantes,
El Señor barre la humanidad, además de que dice que los pensamientos del hombre eran solamente para el mal, salva a 8 personas, de ahí se vuelve a poblar la tierra. Aparece otra vez gigantes en el libro, ¿verdad?, de Reyes, y el rey David los barre a todos con todo su ejército. Ya hoy no hay gigantes, pero hay idolatría. Entonces es algo, una conexión ahí muy interesante que en alguna otra prédica vamos a ver juntos. Pero antes del diluvio no había idolatría, pero sí hubo mezcla física entre ángeles que están ahorita encerrados y mujeres humanas. Ok. La imagen de Dios de Nimrod, conocido en la Biblia como Baal, que Baal significa esposo, y como el nombre del dios Ninus, quien construyó, o de quien sale el nombre Nínive, la que es el nombre de Nimrod, una ciudad dedicada a Semiramis, pero bajo la deidad de Ishtar, ¿verdad? Ishtar, por ejemplo, es la deidad femenina, de ahí viene que en Estados Unidos le digan Easter a la semana de la Pascua, y se pinten huevos de huevos duros con colores y el conejo de Pascua, y todo eso viene de Ishtar, que es puro paganismo, ¿verdad? El hombre es el que debe llevar el liderazgo de una congregación, no porque la mujer no tenga capacidad, eso tiene que quedar claro, ni porque Dios es machista, ni porque la Biblia es machista, no, es porque lo que acabamos de ver, eso es lo que sucede y sucedió en la historia del hombre y la mujer sobre la tierra. Y cuando una mujer empieza a liderar una congregación, puede empezar bien el ministerio, pero la realidad es que después se meten espíritus que están bien explicados en las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Del 2 y el 3, donde se meten espíritus que ya no son el espíritu tanto de Dios. Empieza espíritus de seducción, espíritus, ¿verdad?, de lujuria, de lascivia. Generalmente el matrimonio de esa persona se destruye, ¿verdad? Porque el esposo no se siente incluido ni involucrado en nada que tenga que ver con el ministerio, hay adulterio, y después, no solo se destruye esa familia, sino que Satanás barre con todo. Y la Biblia dice que se enferma la congregación. Para los que lo quieran leer, ¿verdad? Está el mensaje de Tiatira, y ahí habla claramente de los efectos que tienen los líderes de una congregación donde se mete ese espíritu. Dice que la enfermedad y muerte. ¿Okay? Como dije antes, no es porque no haya capacidad, y de hecho, ¿verdad? Muchas mujeres son más piadosas, más capaces, más disciplinadas. Es más, tienen mayor autoridad, incluso para llevar un hogar muchas veces. En el sentido de la disciplina con los hijos, eso le toca al varón, al hombre. Un papá que no disciplina a los hijos desde pequeñitos pierde el respeto de los hijos, principalmente de los varones en la época de la adolescencia y de ahí en adelante. Y puede uno observar que en la realidad eso es lo que sucede, porque la disciplina, ¿verdad?, es parte del amor de un papá para el hijo. La Biblia dice que si el papá no disciplina al hijo, en vez de amarlo, lo aborrece. Los hombres somos los responsables delante de Dios de darle cuentas de sus ovejas. Las ovejas no son de uno, son de Dios, no son del pastor, son de Dios. Y el deber es proteger a la mujer de los ataques de seres espirituales de las tinieblas, que influyen directamente en ellos cuando este orden establecido por Dios se invierte o se cambia. Esto es una realidad. Por eso hay que explicarlo bien con la palabra y haciendo el caminito de Génesis. Esos 3 eventos en Génesis involucran seres espirituales de alto rango y mujeres humanas. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nuevamente, la autoridad depende de la obediencia y de la doctrina que se está enseñando. Igual que un esposo. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Está el versículo que dice que a uno le van a pedir cuentas. Imagínense la responsabilidad, porque a Dios nadie lo engaña, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, en esta tarde, ¿verdad?, hemos visto respaldo bíblico de por qué es que
La Biblia dice que el ministerio de evangelista y el de pastor, ¿verdad? Tiene que ser llevado a cabo y cuando en el caso lo leímos que una mujer sí puede enseñar a otras mujeres jóvenes, puede enseñar a los niños, de hecho, es parte de lo que Dios establece, ¿verdad? Que ayuden en la educación de los niños y que lleven el hogar en equipo con el esposo. El esposo es el que va a tener que dar cuentas a Dios de la disciplina de la casa y es el encargado o el responsable, mejor dicho. Es que la palabra es esa, es el responsable delante de Dios de que la casa esté en el orden de Dios. Muchas gracias por la atención y espero que la información haya estado clara. Toda está respaldada con la escritura y que Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración final. Voy a dejar de compartir aquí el. Nada más le doy ahí. Sí. Bueno, vamos a orar juntos. Entonces, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de haber compartido, Señor, la escritura juntos, Padre del cielo, a través de este programa de tecnología o tecnológico. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque a través de la escritura podemos entender, Señor, las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió esos versículos en el libro de Corintios, Señor, y también se lo dijo a su discípulo Timoteo. Padre del cielo, te damos las gracias porque tú nos proteges y nos guardas y nos cuidas, Padre Santo, porque la Biblia dice que el objetivo, Señor, y el propósito de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender cuáles son los dones que tú nos has dado, que si no, Señor, te han utilizado o si no se han descubierto. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de predicar la palabra de Dios. Porque si los dones son herramientas, Señor, tú no le das herramientas a alguien que no está trabajando para ti. ¿Para qué le vas a dar herramientas a alguien que no las va a utilizar? Bien, Padre, hoy nos has enseñado que los dones no son juguetes, sino, Señor, que las señales, los dones, los ministerios, las operaciones, todo el paquete, Señor, que nos das aquí en la tierra, a tus hijos y a tus hijas, Señor, son para que nosotros llevemos fruto, no para pelear entre nosotros, ni para que haya luchas de poder, ni luchas de autoridad. La única autoridad, Señor, eres tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos a operar siempre, Señor, de una manera eficaz en el sentido, Señor, de poder hacer tu voluntad. Quita de nosotros todo lo que no te agrada y ayúdanos, Padre del cielo, a operar como la Escritura dice, como un solo cuerpo, Padre, de una manera sincronizada y ordenada con la cabeza que eres tú. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todas las personas. Yo bendigo a las familias y a las personas que están conectadas en esta tarde con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz a todos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, y te pedimos que cuando vengas por tu iglesia, que nos lleves contigo. El Espíritu y la esposa dicen ven. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.